Había pasado muchísimo tiempo. Había estado esperando este momento por una eternidad. Limitado por el plan de ese humano, el que involucraba reclutar a Aryomen Sukuna y contrarrestar a Satoru Gojo, siempre había sido incapaz de buscar directamente a este individuo que se llevó a su compañero. Su propósito al llegar hoy era simplemente causar un gran alboroto, siguiendo el plan. ¿Quién hubiera pensado que la segunda persona en aparecer para detenerlo sería precisamente él? El hechicero de nivel 1, Emiya Shirou. En cualquier caso, su intención era exterminar a todos los humanos para crear un mundo donde solo sobrevivieran los espíritus malditos. Antes de lograr esa gran meta, no le importaba si primero mataba a la persona que asesinó a su camarada. Justo antes de tu llegada, derroté a un humano que se hacía llamar hechicero de nivel 1. Resultó ser inesperadamente débil. Yo apenas estaba calentando cuando ya había colapsado allí. Y ahora, tú apareces ante mí, Emiya Shirou. Se sentía algo desanimado por haber sido enviado a ejecutar esta misión, pero ¿quién hubiera imaginado que sería tan afortunado? Un espíritu maldito que puede hablar. Emiya miró inconscientemente hacia todo Aoi, quien apenas respiraba a los pies del espíritu, y de inmediato recordó la información que había recibido antes. Ese espíritu maldito que afirmaba haber nacido de los humanos y su odio humano había mencionado que tenía otros compañeros, nacidos del miedo humano al océano, al bosque e incluso a la tierra. Los humanos ciertamente han temido estas cosas y los desastres naturales desde tiempos ancestrales. De lo contrario, no habrían creado diversas figuras míticas para gobernarlos. Esto es simplemente un instinto humano para intentar convertir lo desconocido en algo conocido y aliviar el miedo. Así que, el espíritu maldito frente a él era el compañero que Maito había mencionado, un espíritu maldito que se había estado escondiendo bajo la sociedad humana. De hecho, la mera presencia de este individuo hacía pensar en la tierra y los volcanes, y su energía maldita asombrosa y desbordante era incluso más aterradora que la de Ryomen Sukuna antes. Si realmente fuera un espíritu maldito nacido del miedo ancestral humano a un desastre natural como una erupción volcánica, este nivel de energía maldita no sería sorprendente, y también podría explicar por qué lo reconocía. ¿Eres el compañero de ese espíritu maldito con forma humana? Emiya intentó preguntarle a este espíritu maldito, que claramente poseía capacidad para negociar. Así es. Asintió, luego extendió su palma hacia el hechicero tendido sin moverse en el suelo. Así que debes entender que no escatimaré esfuerzos en matarte. No estaré satisfecho hasta haber incinerado cada centímetro de tu cuerpo, desde el cabello hasta los dedos de los pies. Entonces, ¿vas a huir? Si lo haces, primero mataré a este hechicero y luego vendré por ti. Si eliges enfrentarte directamente conmigo, puedo matarte yo primero, y después matar a este humano insignificante y débil. Ambas opciones apuntaban finalmente a matar al oponente, sin embargo, por alguna razón, optó por plantear esta pregunta innecesaria. Intentaba demostrar que los espíritus malditos eran superiores a los humanos, pero era incapaz de aceptar que su camarada fue asesinado por un humano de carácter despreciable. Incluso sin esos requisitos previos, yo te exorcizaría sin dudarlo, espíritu maldito. Este espíritu maldito era fuerte, más poderoso que cualquier enemigo que Emiya hubiera enfrentado antes, aunque no sabía si se le podía comparar con Satoru Gojo, el más fuerte del mundo de la energía maldita. Sin embargo, precisamente por esto, Emiya absolutamente no podía permitir que un espíritu maldito que albergaba tal malicia hacia la humanidad se fuera, sin mencionar que había un hechicero a sus pies esperando ser salvado. Muy bien. Solo así puedo estar seguro de que Maito no murió de una muerte ridícula. Y no olvides mi nombre antes de morir. Jogo. Boom. En el momento en que las palabras cayeron, llamas explosivas abrasadoras aparecieron repentinamente de la mano de Jogo, disparándose hacia la ubicación de Emiya como un torrente de lava. El haz de luz, con varios metros de diámetro, despejó todo a su paso. El suelo que removía se convirtió en una sustancia gelatinosa y fundida, e incluso los troncos de árboles cercanos ligeramente rosados instantáneamente se convirtieron en carbón. La temperatura de esa llama explosiva era de al menos varios miles de grados Celsius. ¿Eso es todo lo que tienes? Como era de esperar, los llamados hechiceros de nivel 1 son solo hasta este nivel. Y los pocos de grado especial no pueden ser mucho más fuertes. Su fuerza solo se exagera por humanos débiles. Los humanos modernos son claramente falsos y no viven auténticamente. Todo es feo y repugnante. Jogo agitó su mano aún humeante, luego la apuntó hacia Aoi todo en el suelo. A diferencia de Maito, que era recién nacido, este había estado acechando en la sociedad humana durante décadas, o incluso 100 años.
Sabía muy bien lo hipócrita y ridículo que era el género humano, diciendo una cosa a la cara y otra a sus espaldas. Permíteme usar la muerte para enseñarle a los humanos lo que es real, y hacerles saber lo que es la verdadera fuerza. Interrogación de cierre. Justo cuando el fuego comenzó a acumularse en la palma de Jogo, de repente notó un color discordante dentro del humo distante. 2 capas de luz rosada se hicieron gradualmente claras en el denso humo, revelando la figura oculta detrás de ellas, cuyas ropas no presentaban ningún daño. ¿Qué intentas hacer, espíritu maldito? La batalla apenas ha comenzado. La conveniencia de Roaías de no requerir un gran gasto constante de energía mágica. El número de capas y la fuerza defensiva del límite desplegado pueden controlarse según la cantidad de energía mágica inyectada. Pero incluso estando detrás de 2 capas de la barrera, Emilia aún podía sentir el calor aterrador a su alrededor. Este espíritu maldito era poderoso, y esa alta temperatura era extremadamente letal para el cuerpo humano. Más fuerte de lo esperado. Bien. Entonces, ¿cómo vas a manejar este siguiente movimiento? Al ver que Emilia bloqueaba fácilmente su ataque, una expresión de emoción apareció finalmente en el rostro de Jogo. Parecía que, al igual que Maito, era del tipo que realmente disfrutaba pelear. Desde la abertura con forma de cráter en la parte superior de su cabeza, varios insectos morados parecidos a mosquitos vibraron sus alas y volaron hacia arriba, apuntando sus delicadas probóscides hacia Emilia en la distancia. Mosquito ceniza. Zumbido. El ojo humano a veces tiene dificultades para capturar mosquitos voladores en el aire, pero su velocidad de vuelo real es de solo aproximadamente 1 metro por segundo, mucho menos de 1/5 parte de la velocidad de carrera humana. La razón por la que los ojos humanos no pueden atraparlos es solo porque sus alas vibran a 594 veces por segundo, dándoles un modo de vuelo absolutamente único de las aves. También se debe a esas 594 vibraciones por segundo que hacen que los humanos escuchen ese molesto ruido. Sin embargo, el oído humano puede escuchar todos los sonidos entre 20 y 20,000 hercios. Pero la amplitud de las alas de los insectos voladores frente a él alcanzó un grado que los ojos de Emilia no podían ver claramente, y su velocidad de vuelo también era extremadamente rápida, posiblemente varias veces la velocidad del sonido. Te quemaré hasta la muerte aquí, y luego iré a matar a ese humano más fuerte despistado. Seré yo quien derrote a Satoru Gojo. Activación de rastreo. Emilia reunió su energía maldita sin reservas, reforzando sus ojos, y observó cuidadosamente las trayectorias de vuelo de los mosquitos ceniza con sus pupilas doradas. Su velocidad era extremadamente alta, varios macho más, pero precisamente por esto, la flexibilidad de su técnica de vuelo estaba completamente abandonada. Kansou y Bakuya cortaron el aire a una velocidad vertiginosa, y un mosquito ceniza tras otro fue cortado exactamente por la mitad por Emilia. Pero en el instante en que las cuchillas pasaron, Emilia detectó agudamente una extraña fluctuación de energía al sentir las armas. Z. Aunque sus cuerpos fueron cortados en 2, estos mosquitos ceniza aún emitían un sonido chillón. La frecuencia extraña desafiaba completamente los límites del cuerpo humano. Eran, por naturaleza, criaturas destructivas creadas por la técnica maldita de Jogo. Naturalmente, carecían de la voluntad de sobrevivir y el miedo a la muerte que poseen las criaturas normales. Entonces, en el segundo siguiente, ¡boom! Los cuerpos de los mosquitos ceniza se hincharon rápidamente y estallaron. El destello y el ruido resultantes no eran menos que el anterior incendio, haciéndolos parecer munición explosiva viva. Afortunadamente, en el instante en que notó la anomalía, Emilia retrocedió rápidamente y saltó hacia atrás. Su cuerpo, protegido por energía maldita, evitó daños mayores. Un ataque doble de sonido y explosión. Eso parece realmente letal. No había duda, entonces, de que la técnica maldita del oponente debía estar relacionada con el fuego. ¿Debería intentar crear distancia? ¿O sería más apropiado un combate cuerpo a cuerpo? Aunque el breve contacto de hace poco sugirió que la técnica maldita del oponente podría causar efectos similares a una erupción volcánica, resultando en un daño ultra alto desde la distancia, si se acercaba. No podía descartar si el oponente tenía una técnica que pudiera encender completamente al objetivo al contacto, similar a la técnica de Ryomen Sukuna. Pero por el contrario, dada la personalidad arrogante que este espíritu maldito había mostrado hasta ahora, absolutamente no rechazaría un ataque frontal 1 contra 1. TSK. Aún no ha terminado.
Mientras Emilia todavía intentaba descifrar la forma óptima de luchar, Jogo ya había corrido delante de él, estrellando una masa arremolinada de llamas ardientes en su mano hacia él. Siseo. Emilia cortó rápidamente hacia su costado, pero Jogo recibió la hoja con su brazo sin esquivar. Kansou y Bakuya solo dejaron una herida de profundidad moderada en su brazo. Cuando la intensidad de un espíritu maldito alcanza este nivel aterrador, el efecto exorcizante de Kansou y Bakuya ya no es tan pronunciado contra ellos. Muere. Jogo mostró sus dientes negros y limpios con una sonrisa. Al declarar la victoria, lanzó el vórtice ardiente en su mano hacia la cara de Emilia. ¡Bum! El gran ruido no provino del ataque de Jogo, sino de Emilia detonando sin dudar Kansou y Bakuya, usando la explosión para ampliar la distancia entre los dos. A pesar de actuar con tanta decisión, las ropas en su abdomen aún se habían derretido por el calor intenso, dejando ligeras marcas de quemadura en su piel. Jogo estaba claramente bastante insatisfecho de que su golpe ganador solo hubiera causado este nivel de lesión. Inmediatamente frunció el ceño y continuó corriendo hacia Emilia, pero Emilia ciertamente no le daría otra oportunidad para acercarse fácilmente. Activación de rastreo. Retirándose constantemente hacia atrás a través del bosque, Emilia proyectó simultáneamente casi 100 proezas nobles en el aire sobre su cabeza, desatando un barrido completo de fuego en dirección a Jogo. Mientras las reservas fueran suficientes previamente, proyectar y detonar cualquier número de estas espadas de nivel común no causaría un gran gasto de energía maldita de Emilia. Bum 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 bum. La velocidad de movimiento de Jogo no era exactamente rápida, al menos comparada con Ryomen Sukuna o incluso Satoru Gojo. Hizo lo mejor que pudo para esquivar, pero aún así, más de 10 hojas golpearon con precisión frente a él y explotaron. Aunque no causaron daños excesivamente graves, lo dejaron luciendo bastante desaliñado. En consecuencia, Jogo, cargando desde las explosiones de fuego y el humo espeso, estaba furioso. Hacerlo parecer tan harapiento por un oponente que pensaba poder derrotar fácilmente, y además, con su propia especialidad de ataques tipo explosión, ¿cómo era diferente de un insulto directo? Además, en ese mismo momento, Jogo vio una escena que lo hizo sentir aún más insultado y lo dejó atónito. Emilia no había estado completamente concentrado en luchar contra él. En cambio, usó ese ataque insultante y abrumador para oscurecer su visión mientras él mismo iba a rescatar al hechicero que yacía en el suelo, incapacitado. ¿Qué significaba esto? Creía Emilia que Jogo era un bribón despreciable que usaría a los indefensos como rehén durante la batalla. ¿O estaba diciendo que incluso mientras luchaba contra él, Emilia tenía tiempo libre para realizar esta acción innecesaria? Cuanto más pensaba en esto, más enfadado se ponía Jogo. Su cuerpo se calentaba frenéticamente, en un sentido literal. Bastardo, estás jugando conmigo. Su ojo único y aterradoramente grande estaba inyectado de sangre, y el volcán en su cabeza erupcionó con llamas de 10 metros de altura sin reservas. Emilia, ¿por qué se puso tan alterado de repente? Aunque no entendía del todo la lógica del espíritu maldito frente a él, llevarlo a este estado mental desesperado se alineaba con el próximo plan de combate de Emilia. Debes haber resistido contra este espíritu maldito durante mucho tiempo. Ahora, descansa bien primero. Colocando rápidamente a Aoi todo, aún inconsciente, detrás de una pared de roca relativamente segura, Emilia regresó al campo de batalla. Incluso si todo no representaba una amenaza importante ni infligió daños graves a Jogo, haber soportado ante un espíritu maldito de este calibre durante al menos varias horas ya lo hacía muy capaz y trabajador. Esto no era en absoluto una acción sin sentido. ¿Por qué aparecería este espíritu maldito excepcionalmente poderoso en un área tan remota y establecer intencionalmente una barrera tan masiva que cubría la mayor parte de la cordillera? ¿Esperaban que la gente creyera que solo quería llevar una vida tranquila aquí, sin ser molestados por la sociedad humana? Ni siquiera un niño de 3 años creería una mentira tan flagrantemente defectuosa. La capacidad de Aoi todo para retrasar la pelea hasta la llegada de Emilia ya podía considerarse una interrupción exitosa del plan previsto del oponente. ¿Eres considerado uno de los más fuertes entre los espíritus malditos? Emilia no se apresuró a atacar, sino que cuestionó a Jogo, quien se preparaba para desatar todo su poder. ¿Uno de los más fuertes? ¿Qué clase de broma estás contando? Como espíritu maldito, yo soy naturalmente el más fuerte. Jogo no solo poseía esta confianza, sino que también creía naturalmente en ello como realidad. Maito, el poderoso espíritu maldito que era su compañero, había sido asesinado por este tipo justo aquí. Anami fue claramente contrarrestado por él, como la encarnación de la tierra, y Dagon todavía era solo un niño.
Era, sin duda, el más fuerte y el líder. Debía guiar a los espíritus malditos para eliminar a estos humanos despistados, cuyos sentimientos están llenos de hipocresía, e inaugurar un nuevo mundo perteneciente solo a los espíritus malditos. Ya veo. En ese caso, eres un enemigo poderoso que merece que yo use mi armamento más fuerte. Frente al espíritu maldito, que estaba tan enojado que quería quemarlo hasta cenizas instantáneamente, Emilia se quedó quieto y dijo estas palabras al oponente. ¿Eh? Sorprendentemente, Jogo, que estaba a punto de lanzar su ataque, se detuvo en seco. Todavía dudaba sobre la verdad de las palabras de Emilia cuando fue repentinamente provocado por la siguiente frase. Espero que tú, que pareces tan ardiente, no seas incinerado por el sol. ¡Bum! Esta vez, no fue solo el volcán en su cabeza. Incluso los tapones que servían como sus orejas fueron arrancados por el poderoso flujo de aire, y llamas abrasadoras brotaron simultáneamente de ambos lados. ¿Seré incinerado por fuego? Deja de decir tonterías tan invitantes a la muerte. Bien. Déjame ver cuán poderoso es tu supuesto armamento. De hecho, además de su arrogancia y personalidad extremadamente feroz en combate, Jogo tenía otro rasgo extraño. Era un coleccionista. Disfrutaba coleccionar todo tipo de objetos malditos extraños. Por lo tanto, aparte de su furia, también estaba bastante curioso por el arma que Emilia mencionó. Por otro lado, Emilia, habiendo logrado su objetivo preliminar, no estaba dispuesto a tener un diálogo profundo con un espíritu maldito. Extendió sin dudar su palma, luego recitó la invocación en respuesta. Soy el hueso de mi espada. El acero es mi cuerpo, y el fuego es mi sangre. He creado más de 1000 hojas. Desconocido para la muerte, ni conocido para la vida. Esta no era su propia invocación dedicada, sino el canto perteneciente al espíritu heroico Emilia. La longitud de este canto, que fue varias secciones más largo que cuando usó Roaias, probablemente dio una pista sobre la naturaleza de la proeza noble que Emilia estaba a punto de usar. A medida que continuaba el canto, partículas de luz dorada comenzaron a acumularse gradualmente en la mano de Emilia, formando finalmente una espada larga casi enteramente blanco plateado. Incluso en plena noche, parecía increíblemente deslumbrante. Esto es. Jogo nunca había visto un arma así. No tenía rastro de una maldición en ella, completamente diferente a una herramienta maldita, sin embargo, poseía claramente un poder grande peculiar. Tenía un sentimiento muy especial, como si esta hoja fuera realmente el sol, tal como Emilia lo había dicho. Curiosidad, 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 y luego emoción. Este extraño sentimiento llenó casi por completo el cuerpo de Jogo, haciéndolo sentir energizado de pies a cabeza. Mataría a este humano que merecía morir en un combate directo, y luego reclamaría el artículo de colección que debería ser suyo. Este es el sol que brilla más que tú, espíritu maldito. Obsérvalo por completo. La espada sagrada de las estrellas que disipa la noche y despoja de toda falsedad ante su gloria. A medida que se infundía continuamente energía maldita, el núcleo de la espada emitió gradualmente una luz cegadora. Si hubiera que usar una palabra para describirlo, realmente solo podría ser el sol. Esta es la espada brillante sostenida por Gawain, el caballero de la mesa redonda en las leyendas del rey Arturo, una espada sagrada con un pseudo sol sellado dentro de su empuñadura. También regalada por la Dama del Lago, es esencialmente la hermana espada de la espada sagrada Excalibur. Si la espada sagrada Excalibur del rey Arturo reunía la luz del planeta, entonces la espada sagrada Galatine de Gawain manifestaba los rayos abrasadores del sol. Mientras la espada se desenvaina y se vierte continuamente energía maldita en ella, el pseudo sol interior se activará, extendiendo la hoja a cualquier rango visible. Es una proeza noble anti-ejército inigualable. Para cualquier proeza noble por encima de rango A, Emilia tiene que hacer un gran esfuerzo para proyectarla, y mucho menos esta espada sagrada, cuyo prototipo es la espada sagrada de las estrellas nacida del interior del planeta. Aunque la memoria del espíritu heroico Emilia incluía el conocimiento para proyectar esta proeza noble, eso fue solo con la ayuda del portador original, Gawain. Emilia por sí mismo era fundamentalmente incapaz de reproducirla por completo. Solo después de recuperar la habilidad de Senji Muramasa intentó Emilia proyectar esta proeza noble deteriorada, pero aún potente y de un solo uso, saltándose algunos pasos incomprensibles. Sería completamente destruida una vez que se desatara todo su poder, pero esto no afectaba a Emilia, quien usa la magia de proyección. La luz deslumbrante gradualmente alcanzó su intensidad máxima, y la expresión distante de Jogo se volvió aún más satisfecha y emocionada.
Aplaudió sus manos y se retiró a un lado, permitiendo que la energía maldita en todo su cuerpo se acumulara allí, preparándose para desatar un ataque absolutamente aterrador para contrarrestar a Emilia. Si alguien que hubiera experimentado el poder de esta espada sagrada estuviera presente, probablemente podría decirle a Jogo que esta era la peor manera de responder. Excalibur Galatine. Un haz de luz amarillo dorado, como el sol mismo, niveló el bosque y atravesó las montañas. Gawain, el caballero de la mesa redonda de las leyendas del rey Arturo. Como uno de los primeros caballeros en seguir al rey, fue un caballero leal y justo que luchó junto al rey Arturo y lo sirvió hasta el final. Empuñaba la espada sagrada del sol, conocida como la hermana espada de Excalibur. Bendecido con la protección de un santo, era reconocido en todo el mundo como un caballero sin igual durante el día. ¿Qué tan fuerte era el espíritu heroico Gawain en su apogeo? Según las descripciones en los propios recuerdos del espíritu heroico Emilia, en una batalla frontal, él mismo caería en solo unas pocas rondas. Esto se debe a que la clase más adecuada de Gawain entre las 7 clases de sirvientes en la Guerra del Santo Grial es el poderoso caballero espadachín, Saber. Además, no solo esta espada sagrada, Excalibur Galatine, obtiene un impulso bajo el sol del mediodía, sino que la bendición del número de San aumenta su poder 3 veces durante 3 horas desde las 9 am hasta el mediodía, y 3 horas desde las 3 pm hasta el atardecer, correspondiente al número sagrado celta tercero. A diferencia de las proezas nobles que usan conceptos de causalidad, como Gaebolg, la efectividad de Excalibur Galatine depende más de la cantidad de poder mágico infundido en ella. Por ejemplo, si Gawain mismo operara completamente esta espada sagrada, el alcance efectivo del cañón de luz podría alcanzar hasta 13 kilómetros. Sin embargo, debido a la limitada energía mágica de Emilia y el manto de noche, la versión deteriorada de la espada sagrada del sol apenas alcanzó un rango de unos 2 kilómetros, logrando solo atravesar la montaña cercana. Sin embargo, solo se redujo mucho el alcance. En el centro del cañón de luz, el brillante sol, lo suficientemente poderoso como para incinerarlo todo, permaneció deslumbrante. Desde el efecto visual inicial, las llamas condensadas y disparadas por Jogo eran tan magníficas como el cañón de luz de Excalibur Galatine. Sin embargo, la luz amarillo dorada era claramente más rápida y más concentrada que la técnica maldita de llamas de Jogo. La escena de los dos colisionando en el aire alto duró menos de un momento antes de que la luz de la izquierda superara completamente las llamas de la derecha, derramándose hacia la ubicación de Jogo como una inundación rompiendo una presa. Comparado con el alcance del cañón de luz, la figura de Jogo parecía exactamente una escena de un antiaéreo disparando a un mosquito. Si Jogo fuera un usuario frecuente de Internet, probablemente entendería lo humillante que fue este momento. No, imposible. Con justo el tiempo suficiente para dejar atrás un grito tan agudo, la figura de Jogo desapareció por completo bajo el manto de luz. ¿Resolvió eso? Emilia mismo no poseía el poder defensivo de muchos poderosos espíritus heroicos, que podían ignorar la mayoría de los ataques que no alcanzaban un cierto nivel de potencia. Por ejemplo, la proeza noble mano de Heracles puede incluso adaptarse completamente al posterior desprendimiento de una proeza noble después de experimentarla una vez. Como mortal en carne y hueso, no podía soportar físicamente ataques intensos y aún no había aprendido la técnica de retorno maldito como Gojo Satoru, que puede sanar fácilmente incluso heridas fatales. Por lo tanto, el combate cuerpo a cuerpo con un espíritu maldito cuya técnica maldita tiene un amplio rango destructivo e intención asesina clara no era claramente una buena opción. Después de analizar la situación de batalla, la situación actual fue la mejor estrategia que Emilia pudo idear. Había una alta probabilidad de que este espíritu maldito arrogante y de temperamento corto fuera provocado por las palabras. Por lo tanto, después de lograr que el oponente aceptara una batalla decisiva de un golpe al inflar sus emociones, la mejor estrategia y ganadora fue usar sin dudar el ataque más fuerte. Excalibur Galatine, esta espada sagrada de las estrellas, es la proeza noble ofensiva más poderosa de Emilia en este momento. La energía mágica y el tiempo son lo que más le falta actualmente. Sin embargo, todavía necesito confirmarlo un poco. Después de todo, la energía maldita de este espíritu maldito estaba en un nivel tan alto. La excesiva energía maldita generada a partir de los conceptos de la Tierra y el volcán podría estar vertiéndose constantemente en su cuerpo.
Un espíritu maldito como él, siempre que no fuera golpeado directamente en el cuerpo por algo como trabajos perdidos y limitados, todavía tenía posibilidades de sobrevivir. Antes de Emilia, el área desde el pie de la montaña hasta el centro de la montaña fue nivelada completamente por la explosión de Excalibur Galatine. El suelo, ahora una vasta depresión vacía, ni siquiera tenía marcas de quemadura restantes. Caminando dentro de este surco, que era de varias decenas de metros de ancho, Emilia se acercó gradualmente al agujero en la montaña. De repente se dio cuenta de que la temperatura dentro de la barrera no había bajado. Por el contrario, seguía aumentando, alcanzando la intensidad del sol abrasador del mediodía en solo unas pocas docenas de segundos. No fue hasta que finalmente vio lo que estaba revelado dentro del agujero que Emilia entendió la razón de todo esto. La abertura creada por Excalibur Galatine reveló una caverna masiva dentro de la montaña, y un lago entero de magma hirviente y arremolinado. Este lago de magma no estaba en calma. Grandes burbujas ocasionalmente surgían y estallaban, expulsando gases letales y aire distorsionados por la alta temperatura limitaban severamente la visibilidad. Emilia ni siquiera sabía cuán grande era este lago de magma. En el punto final apenas visible, la superficie del lago estaba simplemente cortada por una pared de roca caída, sin llegar a un verdadero final. Considerando el peor escenario, toda la cordillera podría estar sustentada por esta lava hirviente y abrasadora, lista para estallar. ¿Esto es, un volcán activo? Emilia nunca había visto la verdadera apariencia de un volcán antes y no podía juzgar si la escena frente a él era buena o mala, o qué tipo de desastre resultaría si entraba en erupción. Pero por lo menos, la ciudad cercana y los pueblos circundantes, que no estaban lejos, no escaparían. Espera, si el concepto que empoderó a ese espíritu maldito era realmente el volcán, entonces significa que está aquí. Jeje, jajajajaja. El poder de ese arma fue verdaderamente asombroso, pero me imagino que no puedes desatar una segunda ráfaga en poco tiempo, ¿verdad? Ojalá estuviéramos en este volcán, es completamente mi campo de juego. Después de matarte, esa arma parecida al sol será mía también, Emilia Shirou. La figura de Hogo se paró no lejos de Emilia, sobre una empinada pared de roca. Sus ropas parecían estar en gran parte sin daños, pero el brazo faltante y su expresión horrible y retorcida contaban la verdad para él. Como un espíritu maldito nacido del fuego, casi fue asesinado por llamas intensas justo ahora, esto era como un pez ahogado por agua, una muerte tan ridícula que haría reír. Si no hubiera logrado dejar caer su cuerpo en la lava de abajo inmediatamente después de que el cañón de luz lo disparara a la montaña, solo le quedaría aproximadamente un tercio de su cuerpo ahora. Su tasa de recuperación corporal no podía seguirle el ritmo para nada. Mátalo, debo matarlo absolutamente. Pero contrariamente a las expectativas de Hogo, Emilia no mostró miedo ni ninguna emoción similar con respecto a su supervivencia y furia. En cambio, lanzó casualmente la espada sagrada en su mano hacia él. ¿Ah? ¿Qué? Al ver la espada sagrada, que todavía brillaba con la luz del sol, volando hacia sí mismo, Hogo instintivamente extendió su brazo restante para atraparla. Todo su cuerpo se tambaleó ligeramente por la acción repentina, y casi cae en el lago de magma de abajo, espada y todo. Pero antes de que pudiera procesar completamente sus emociones para lidiar con la situación, un ruido extraño surgió repentinamente de la espada sagrada en su mano. Crack. Crack, crack, crack. Siguiendo el primer sonido nítido, vino uno tras otro desde dentro de la espada sagrada, e incluso la hoja originalmente perfecta se cubrió lentamente de grietas. ¿Qué está pasando? Por un momento, Hogo consideró seriamente si había hecho algo mal. ¿Cómo podía esta magnífica y poderosa herramienta maldita, esta espada, romperse tan fácilmente? Hogo, que tenía una obsesión por coleccionar, simplemente no pudo resistirse a una herramienta o objeto maldito tan único. Esto podría deberse al carácter de la tierra de enterrar la historia, o podría ser un hábito que desarrolló durante su crecimiento. En cualquier caso, se negó completamente a abandonar tal hoja brillante como el sol, y las llamas intensas dentro de ella, que casi lo incineraron, lo fascinaron aún más. ¿Podría una espada así desintegrarse repentinamente por sí misma? Hogo incluso reflexionó si Emilia había cambiado la hoja antes de lanzarla, pero sus ojos e intuición le dijeron que esta espada era genuina. En lugar de desecharla, Hogo usó su brazo restante para intentar recoger la hoja cerca de sí mismo, intentando ralentizar su desintegración. Entonces, proeza descompuesta. Emilia pronunció las palabras extremadamente frías.
No solo falló Jogo en salvar la espada sagrada de romperse, sino que la hoja emitió un sonido aún más fuerte e insoportable en su abrazo, y al momento siguiente, se desintegró por completo, destellando con luz cegadora. ¡Bum! La repentina explosión de fuego envolvió toda la pared de roca donde estaba Jogo, incluso causando un temblor violento en toda la gran caverna. Innumerables rocas rotas cayeron del techo, sumergiéndose en el lago de magma y desapareciendo sin sonido. Emilia sabía claramente que una proeza descompuesta, detonar una proeza noble ya al borde de la disolución, no podía destruir completamente a este espíritu maldito, pero cada pizca de agotamiento contaba. No era como Maito, poseedor de la especial transfiguración ociosa. Reparar su cuerpo consumiría absolutamente una cantidad significativa de energía maldita. ¿Estás jugando conmigo otra vez, bastardo? El término furia que ciega ya no era solo un modismo para Jogo en ese momento sino un descriptor muy preciso. En la explosión a corta distancia justo ahora, falló en proteger su otro brazo, y lo más ridículo fue que fue él quien abrazó la fuente de la explosión. Pero justo cuando estaba completamente convencido de que el oponente había lanzado deliberadamente una espada falsa hacia él, Emilia habló repentinamente. Excalibur Galatine es la espada sagrada del sol, sostenida por el legendario caballero de la mesa redonda, con un pseudo sol sellado en su interior. La glorificación humana de la historia y el mito cristalizó esta proeza noble. Y proeza descompuesta significa intercambiar la destrucción de la propia proeza noble por una ráfaga momentánea de poder. Es una técnica muy práctica. Las palabras que Emilia pronunció eran todas ciertas, sin un ápice de falsedad. Aunque Jogo no entendía la diferencia entre una proeza noble y una herramienta maldita, y apenas había leído sobre esos mitos y leyendas humanas falsas, podía entender el significado de proeza descompuesta. Un coche que todavía puede circular por cientos de miles de kilómetros es detonado como una bomba de un solo uso. Tal cosa ciertamente se puede hacer, pero su propósito está completamente desajustado. La primera reacción de alguien que atesora los coches al ver esta escena sería, naturalmente, la incredulidad total y la indignación. Sí, esta era la emoción que Jogo sentía ahora. ¿Qué clase de broma estás haciendo, bastardo? ¿Se supone que un tesoro como este debe usarse así? Imperdonable. 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 Los humanos como especie deben ser exterminados inmediatamente. Las maldiciones y la energía maldita se generan basándose en las emociones negativas humanas. Durante el combate, los hechiceros también pueden obtener temporalmente un exceso de energía maldita estimulando sus propias emociones. Así que, cuando un espíritu maldito, que es una forma de vida en sí misma, posee emociones claras, sus emociones negativas también generarán más y más energía maldita. La respuesta es sí, porque esa era precisamente la situación que se desarrollaba ante Emilia. También es posible que el entorno de este magma volcánico le estuviera proporcionando un impulso territorial, al igual que los espíritus heroicos obtienen una corrección cuando luchan en su tierra natal. Si el espíritu heroico Gawain fuera invocado en la tierra de Gran Bretaña, la cantidad de poder mágico que adquiriría allí sería naturalmente varias veces mayor que cuando estaba en un país extranjero. Casi instantáneamente, la carne en los brazos cortados a ambos lados del cuerpo de Jogo comenzó a retorcerse, finalmente regenerando dos brazos grises. Incluso para una criatura como un espíritu maldito, la incapacidad de usar su técnica maldita sin manos es una regla de hierro en el mundo Jujutsu. Pequeño mocoso. Déjame mostrarte lo que es el verdadero infierno. Jogo extendió sus dos brazos recién crecidos, pero la dirección a la que apuntaban no era hacia Emilia mismo, sino hacia el arremolinado lago de magma de abajo. Haré recordar a los humanos ignorantes el horror del desastre natural. Sí, este fue el plan insano formulado por Geto Suguru. Hacer que Jogo detonara este volcán activo sin sellar, creando así un desastre natural para atraer la atención de todos los hechiceros e incluso de la humanidad. En cuanto a cuántas personas serían sacrificadas en el proceso, eso no estaba dentro de su consideración. Por el contrario, cuantos más murieran, mejor porque el miedo generado en este proceso sería absorbido completamente por Jogo, permitiendo que su poder se hinchara hasta el máximo nivel en poco tiempo. En la concepción de Geto, incluso si Jogo tenía éxito al desencadenar el desastre natural, si pudiera resistir a Satoru Gojo durante 10 minutos sin morir, sería un éxito aunque aún no había revelado este punto a Jogo. Sin embargo, la disposición de Jogo para detonar todo el volcán inmediatamente fue genuinamente inesperada por Emilia. Con una distancia todavía separándolos, él no tenía forma de detener al oponente instantáneamente. Para Jogo, nacido de este miedo y maldición, desencadenar un desastre natural podría ser muy fácil.
Como mínimo, el lago de magma que Emilia vio podría incendiar completamente toda la cordillera, acercándose a la ciudad a decenas de kilómetros de distancia. Debo detener a este tipo inmediatamente. Activación de rastreo. Emilia estaba proyectando sus hojas y lanzando ataques a la velocidad más rápida posible, pero seguía siendo una fracción más lenta que la acción imprudente de Jogo. Podría ser que no llegaría a tiempo. Emilia incluso comenzó a considerar frenéticamente si había alguna proeza noble que pudiera revertir un desastre natural, incluso si le costaba la mitad de su vida como precio por la proyección. Aplauso. Pero en este momento crucial, un fuerte y claro aplauso resonó repentinamente en el cielo nocturno fuera de la gran caverna. La expresión de satisfacción del éxito aún persistía en el rostro de Jogo, y el ataque en sus manos cayó con éxito. Sin embargo, el objetivo de este ataque no fue el lago de magma que se movía inquietamente, sino un parche escaso de bosque en la ladera de la colina. ¿Qué? Jogo giró la cabeza con asombro, solo para darse cuenta de que había sido movido de alguna manera desde dentro de la montaña hasta el aire. Su cuerpo comenzó a caer libremente. ¿Olvidaste, espíritu maldito? Mi técnica maldita, Boogie, me permite intercambiar las posiciones de dos objetos que contienen energía maldita con un aplauso. ¡Qué descuidado! ¿Por qué volviste a pararte dentro de mi rango de activación? Apareciendo cerca del agujero desde la noche oscura estaba Aoi Todo, cuyo cuerpo entero todavía estaba cubierto de marcas de quemaduras y heridas. Fue debido a esta técnica maldita espacial que pudo retrasar a Jogo por tanto tiempo a pesar de la gran diferencia de fuerza. Si Jogo no hubiera perdido los estribos al final y cubierto cada rincón visible con un enorme fuego explosivo, podría haber resistido mucho más sin caer. Mientras observaba atentamente a Jogo cayendo por el aire, Todo caminó lentamente detrás de Emilia y le dio unas palmaditas en el hombro. Debe ser el hechicero enviado desde la escuela secundaria de Tokio para ayudar, chico? Bueno, antes de que luchemos juntos, hay una pregunta que debe hacerse tú. ¿Qué tipo de mujeres te gustan? Emilia estaba seriamente anticipando qué pregunta haría la otra persona, pero preguntar qué tipo de chica le gustaba realmente era apropiado durante una batalla. Extrañamente, cuando se le hizo esta pregunta, la primera persona que Emilia pensó no fue Miko, ni Sakura, sino Miyu, cuya paradero era desconocido en ese momento. Eso no es gustar, es solo una expresión de anhelo y cuidado. Oh, parece que tienes una respuesta muy firme en tu corazón. Dímelo en voz alta ahora mismo. Ante una pregunta tan extraña, la única opción de Emilia fue el silencio sin palabras. Antes de que pudiera descifrar cómo manejar la situación frente a él, Aoi Todo, recién despertado, de repente hizo rodar los ojos y cayó directamente hacia atrás. Emilia estaba demasiado atónito para reaccionar, y Todo rodó varios metros cuesta abajo antes de estrellarse contra un tronco de árbol y detenerse, quedando boca abajo, inmóvil. Estaba bien hace un momento. Un golpe como este no debería lastimarlo, probablemente. Emilia quiso revisar la condición de la otra persona, pero el requisito previo para eso era resolver al formidable enemigo frente a él. Gracias a Aoi Todo momentáneamente revivido, Emilia ahora custodiaba la abertura del volcán, mientras que Jogo fue intercambiado a la periferia. Ese hechicero es realmente persistente, como un perro aferrándose. Parece que debo matar a ambos primero para desencadenar el desastre natural y masacrar completamente a los humanos restantes, luego. Jogo de repente aplaudió sus dos manos juntas, formando un signo donde los pulgares estaban unidos abajo y solo los dedos índices tocaban arriba. Expansión de dominio, a diferencia de Maito, que era recién nacido y todavía solo una hucha maldita, este espíritu maldito había dominado claramente esta técnica. Usar el Fragarage podría evitar fácilmente que el oponente expandiera su dominio, pero un ataque que revierte la causalidad podría no lograr una victoria de un golpe y el oponente, al darse cuenta de que ni siquiera podía expandir su dominio, definitivamente intentaría desencadenar el desastre natural de nuevo. Aoi Todo había caído inconsciente de nuevo después de usar su técnica maldita una vez. Si estuviera solo, Emilia no estaba seguro de poder detener a Jogo, quien estaba concentrado en incendiar el volcán. La mejor manera de detener al oponente era realmente atraerlo lejos del cráter. Sería difícil para Emilia hacer esto él mismo, pero no es el espacio después de una expansión de dominio un espacio de barrera completamente separado e independiente del mundo exterior. Si pudiera derrotar completamente al espíritu maldito dentro de su dominio, el problema del volcán se resolvería fácilmente. Alternativamente, podría intentar desplegar su mármol de realidad dentro del dominio del oponente, arrastrando completamente al espíritu maldito al otro lado del mundo, y terminar la pelea allí. He decidido.
Lo derrotaré dentro de su dominio. Emilia tomó esta decisión inmediatamente. Jogo no era consciente de que Emilia había tomado una decisión tan arrogante. Simplemente obedeció a su rabia interior, maximizando su energía maldita. Un dominio desplegado en este entorno sería aún más fuerte que en cualquier otro lugar y absolutamente incineraría a este mocoso demasiado confiado hasta cenizas. Expansión de dominio. Atadero del Monte de Hierro. En un instante, una cortina negra envolvió tanto a Jogo como a Emilia. Al igual que los paisajes mentales dentro de un mármol de realidad difieren para cada individuo, los dominios innatos dentro de una expansión de dominio muestran naturalmente diferencias distintas. Como espíritu maldito nacido del miedo humano a la tierra y los volcanes, el dominio innato de Jogo era naturalmente una montaña que evocaba intensos sentimientos de pesadez y desesperación. ¡Boom! El suelo negro se hizo añicos repentinamente y agrietó. Lava incontrolable brotó de las fisuras, extendiéndose junto con las grietas cada vez más anchas en todas direcciones. La propagación no se limitó al suelo. Masas rocosas surgieron hacia arriba y encerraron el espacio como seres vivos, finalmente sellándose por completo en la cúpula, a decenas de metros de altura. Con esto, todo el dominio fue completamente transformado en una prisión cerrada. Al igual que el nombre del dominio de Jogo, Atadero del Monte de Hierro, este espacio sofocante, estrechándose de abajo hacia arriba, se parecía mucho a una tapa de montaña presionando sobre los dos, y Emilia era el enemigo atrapado abajo, sin donde correr. Todo el interior del dominio estaba saturado con un color naranja rojizo. Dado que la única fuente de luz en este espacio era la lava que fluía a través de las fisuras rocosas, mientras iluminaba los alrededores, también hizo que la temperatura de todo el espacio cerrado aumentara rápidamente. Jogo, quien mantuvo su signo de mano detrás de las llamas abrasadoras, tenía su aterradora cara cubierta con sonrisas emocionadas y la apariencia de victoria absoluta. Siente honor ser testigo del dominio de expansión más fuerte que puedo desatar aquí. Cerca de lava volcánica, la intensidad de mi dominio recibe una corrección masiva. Esto es algo que ustedes los humanos nunca podrán lograr. Este mundo está de nuestro lado. Como espíritu maldito, como un humano nuevo, absolutamente no puedo tolerar esa humillación anterior. Por lo tanto, he decidido quemarte hasta cenizas justo aquí, mocoso arrogante. Cuando Jogo levantó abruptamente la mano donde dos dedos estaban erguidos, lava feroz brotó sin previo aviso bajo los pies de Emilia, envolviéndolo por completo. Ya fuera roca o lava, todo dentro de este dominio sería manipulado por Jogo. Combinado con el efecto de golpe absoluto que poseía el dominio, no había manera alguna en que Emilia pudiera esquivar estos ataques. Cuando Emilia, quien cubrió frenéticamente su rostro con sus brazos, saltó fuera de la lava, sus ropas comenzaron a quemarse sin control, y su cuerpo presentaba muchas nuevas marcas de quemadura, aunque ya tenía bastantes cicatrices como esas. Dentro del dominio personal de Jogo, no importa cuánto intentara Emilia, no podía evadir completamente los ataques del oponente. La única manera era: soy el hueso de mi espada, el acero es mi cuerpo, y el fuego es mi sangre. Sin la más mínima vacilación, Emilia comenzó a usar la invocación completa, la más exhaustiva para activar su mármol de realidad. Incluso si esto causaría que el rechazo de cuerpos extraños dentro de su cuerpo se hinchara a otro grado, siempre y cuando pudiera derrotar a este espíritu maldito, todo valdría la pena. Aún no ha terminado. Hacia Emilia, quien no podía moverse en el aire, Jogo aplaudió ferozmente sus manos juntas, haciendo que picos de roca de varios metros de ancho salieran simultáneamente de las paredes laterales hacia su ubicación. Roañas. La barrera rosada se extendió a tiempo para defenderse de los ataques de ambos lados, permitiendo que Emilia aterrizara con éxito en el suelo. Pero el suelo tampoco era seguro, ya que el calor extremo estaba derritiendo rápidamente las suelas de sus zapatos, emitiendo sonidos siseantes continuos. Pero Emilia no prestó atención a nada de esto, todavía cantando la estrofa en voz baja. He creado más de 1000 hojas. Desconocido para la muerte. Ni conocido para la vida. Activación de rastreo. Detrás de sus ropas casi incineradas, sus circuitos mágicos brillaban con un sonido eléctrico abrumador, sin embargo, Emilia todavía levantó su mano hacia la ubicación de Jogo. Docenas de hojas salieron simultáneamente, pero fueron fácilmente bloqueadas por la pared de roca que Jogo invocó con un gesto de su mano. Incluso cuando explotaron, no afectaron a Jogo en lo más mínimo. Intentar contrarrestar una expansión de dominio con medios físicos es sin duda un acto muy tonto. Haber soportado el dolor para crear muchas armas. Esperando la llegada en la colina de las espadas. Patrones azules comenzaron a extenderse por el suelo bajo los pies de Emilia. El dominio de Jogo
Sin embargo, el sonido de la corriente eléctrica creció cada vez más feroz, con arcos eléctricos visibles parpadeando alrededor de Emilia, añadiendo nuevas marcas a su cuerpo ya muy cicatrizado. No solo su piel estaba carbonizada por la corriente eléctrica, sino que su cabello también comenzó a ponerse más blanco, un mensaje de que su energía maldita se estaba agotando en exceso. Depender del poder mágico innato de Emilia para desplegar un mármol de realidad era, en última instancia, todavía un estiramiento. ¿Qué es esto? ¿Alguna técnica maldita poderosa, o algún tipo de dominio especial? Es inútil. Solo una expansión de dominio puede resistir a otra expansión de dominio, y cuando se despliegan múltiples dominios simultáneamente, la técnica más refinada controlará el campo de batalla. ¿Cómo podría un dominio de un simple humano compararse con el mío, que tiene el apoyo del mundo? Incluso si logras activarlo, solo morirás en un estado de desesperación más profundo. Jogo se inclinó y golpeó su palma contra el suelo, y toda la tierra tembló repentinamente. Un flujo turbulento de lava tras otro comenzó a dispararse alto de las fisuras, destruyendo todo a su alrededor mientras cubría completamente el suelo con magma. En resumen, Jogo planeaba hacer añicos todas las rocas donde Emilia podía estar parado, forzándolo a caer completamente en la lava, donde lucharía dolorosamente y luego moriría. Sin embargo, era posible que muriera instantáneamente antes de sentir dolor. Estate agradecido. Un hechicero ordinario habría sido quemado hasta cenizas en el momento en que entrara al dominio. Eres ya muy impresionante, hechicero de nivel 1, Emilia Shirou. Quizás debido a alguna peculiaridad malévola de Jogo, las explosiones no brotaron directamente bajo los pies de Emilia, sino que se acercaron gradualmente desde el lado de Jogo mismo, y la lava creciente y extendiéndose hizo lo mismo. La corriente eléctrica y el dolor insoportable resonaron por todo su cuerpo, y el chirrido metálico hizo casi imposible para Emilia escuchar los sonidos exteriores. Aún así, forzó a abrir un ojo para observar la lava que estaba casi tocando su mano, y gruñó, recitando las últimas líneas de la invocación. Sin embargo, mi vida no tiene fin. Mi cuerpo, incluso así, todavía está hecho de espadas. Trabajos perdidos y limitados. ¿Qué pasó? ¿Se detuvo el tiempo? Independientemente de eso, este fue el pensamiento que inundaba y amplificaba en la mente de Jogo en ese preciso momento. No vio nada, ni un momento había pasado, pero el mundo ante él se había transformado por completo en un estado que no podía comprender. Un segundo antes, este era su dominio de lava que hacía temblar la tierra, y al siguiente, se había convertido en un páramo, un campo de nieve infinitamente desolado. La sensación fue como si su cuerpo y conciencia hubieran sido detenidos repentinamente por algo, y el mundo exterior hubiera pasado por millones de edades. En este inmenso tiempo, el dominio se había hecho añicos, la lava se había enfriado, los bosques se habían marchitado, las montañas se habían derrumbado y finalmente, incluso el mundo se había vuelto completamente silencioso, entrando en la absurda era de hielo que veía ahora. Si tuviera que preguntar qué permaneció inalterado durante todo esto, probablemente solo sería la tenue luna creciente plateada en el cielo. Los copos de nieve cayeron sobre el rostro de Jogo. La sensación real y fría arrastró su aturdida conciencia a la realidad. Cuando se expanden múltiples dominios simultáneamente, el dominio más refinado controla el campo de batalla. Esto significaba que el dominio más refinado sobrescribiría al más débil, dejando ineficaz por completo al dominio más débil. Sin embargo, en este frío y desolado campo de nieve, Jogo aún podía sentir su propio dominio. Esto debería haber sido algo muy feliz para él, ya que la presencia del dominio sugería que todavía era su campo de juego, simplemente superpuesto con un efecto especial helado. Pero. El dominio seguía ahí, pero ya no podía sentir el apoyo del mundo. Una expansión de dominio no es más que una técnica de barrera especializada. Ciertamente posee propiedades espaciales, haciendo que el espacio dentro de la barrera se desconecte del exterior, lo cual se demuestra más simplemente por el espacio interno expandiéndose infinitamente según la cantidad de energía maldita. Pero sin importar que, una técnica de barrera sigue siendo una técnica de barrera. Casi nadie puede penetrar físicamente un dominio desde dentro, ni siquiera Satoru Gojo necesariamente puede hacerlo. El costo de esta fortaleza interna es que el dominio tiene casi ninguna resistencia a las intrusiones desde el exterior. Incluso si el dominio de Emilia superpusiera el suyo propio, el exterior de la barrera seguía siendo el volcán, todavía su campo de juego, y debería seguir recibiendo el apoyo del mundo. Pero para que el dominio permaneciera y aún así perdiera el mundo, ¿qué clase de situación era esta? Jogo simplemente no podía entenderlo. Tenía que averiguarlo, absolutamente tenía que averiguarlo.
El cuerpo de un espíritu maldito no debería tener órganos superfluos como las glándulas sudoríparas, pero una gota de agua todavía corrió por la frente de Jogo. Por supuesto, esto también podría haber sido nieve derretida. ¿Qué es exactamente esta cosa, Emilia Shirou? ¿Por qué? ¿Por qué ya no puedo sentir la presencia del mundo? ¿Qué hiciste? Lo desconocido es el miedo supremo exclusivo de la humanidad, y ahora, Jogo, que se proclamó un nuevo humano, también lo estaba experimentando. La mayor brujería mármol de realidad. Materializa el paisaje mental interior de uno, reemplazando su ser con el mundo mientras mantiene el límite. En este punto, el tamaño del yo y el mundo se invierten. El mundo está completamente contenido en un pequeño recipiente. Los hechiceros llaman a este pequeño mundo el huevo mundo. En otras palabras, este es un mundo de espadas, único para mí, capaz de contener lo infinito. Emilia no le importó revelar su información al oponente. Porque en esta situación, una diferencia de información ya no podía alterar ninguna situación o ventaja. Además, descubrió que el efecto de un voto vinculante, como mostrar la mano, era igual de efectivo dentro de un mármol de realidad, e incluso podría usarlo para extender la duración de la existencia de trabajos perdidos y limitados. Mármol de realidad y expansión de dominio sonaban bastante similares en efecto, pero no fue hasta el momento en que los activó simultáneamente que Emilia se dio cuenta de que eran dos cosas completamente diferentes, pero engañosamente similares. Reemplazar el mundo, crear un mundo, imposible. ¿Cómo podría alguien hacer tal cosa? Ni siquiera Aryomen Sukuna pudo hacerlo. Jogo era solo un espíritu maldito, no un idiota. Creía que su propia energía maldita ya era inmensamente vasta, pero crear un mundo infinito. Quizás todas las maldiciones del mundo combinadas podrían lograr ese nivel. Deja de decir tonterías. Mira cómo expongo tu ilusión ahora mismo. De hecho, comparado con las palabras de Emilia, Jogo estaba más dispuesto a creer que todo lo que veía era meramente una alucinación. Agitó ferozmente su mano, invocando un mar de lava que se elevaba decenas de metros a su lado, arremetiendo en olas hacia Emilia. Pero incluso si la distancia era menor a 100 metros, era como si esta lava abrasadora estuviera separada por una distancia infinita, sin llegar nunca realmente. Cuando finalmente llegaron frente a Emilia, las llamas originalmente monstruosas se habían convertido en una vela parpadeante con el viento, dejando solo un disperso chispas que pasaron por el cuerpo de Emilia. Wash. Un viento frío las esparció, revolviendo también el cabello y la ropa de Emilia, y luego no hubo nada más. El dominio seguía activo, y la técnica de golpe absoluto seguía en vigor, pero no contaba también el impacto de las chispas restantes contra Emilia como lograr el efecto de golpe absoluto. El dominio de otra persona podría no ser tan miserable dentro del mármol de realidad de Emilia, pero ¿por qué debería ser Jogo parado allí? La compatibilidad era simplemente demasiado pobre. El fuego no podía cambiar el entorno de este mundo. Solo podía ser cambiado por este mundo. ¿Qué es esto? La verdad estaba justo frente a Jogo. ¿Tenía alguna razón para no creer todo esto? El mármol de realidad de Emilia se había desplegado simultáneamente con su dominio, pero los conceptos de los dos no se sobrescribieron entre sí. En cambio, el mármol de realidad había englobado completamente su dominio. Era como si, aunque su dominio original tenía una manifestación tipo barrera en el mundo exterior, no podía convertirse en un espacio que existiera independientemente. Mis trabajos perdidos y limitados pueden copiar y proyectar cada arma que haya visto, almacenándolas aquí. ¿Cómo las ves, Jogo? A mis ojos, no son más que lápidas. Después de todo, estos armamentos provenían en su mayoría del espíritu heroico Emilia, y sin excepción, sus dueños se convirtieron en espíritus heroicos o estaban completamente muertos. Además, ese mundo mismo se dirigía hacia su final, o mejor dicho, la gente de ese mundo se dirigía hacia su final. Copiar todos, espadas. Jogo, cuya expresión estaba ocupada por el miedo y el asombro, finalmente tuvo la presencia de mente para mirar alrededor. No vio más que hojas sobre hojas, insertadas en el campo de nieve con una densidad extremadamente alta, extendiéndose hasta los límites del alcance visible. Como un coleccionista que amaba apasionadamente las herramientas malditas y los tesoros, Jogo podía, por supuesto, notar a simple vista que cada hoja aquí era extraordinaria. Si aparecían ante él en el mundo exterior, definitivamente encontraría la manera de incluirlas en su colección. Pero ahora mismo, todo esto solo sirvió para alimentar su terror. Simplemente no podía entenderlo, no podía comprender tal fenómeno. Mis disculpas. Incluso si no puedes usar tu técnica maldita normalmente dentro de este trabajos perdidos y limitados, los ataques ordinarios probablemente no pueden incapacitarte por completo, ¿verdad?
Oh, no tengo más remedio que usar este movimiento. De pie sobre una colina nevada, Emilia levantó su mano en alto. Activación de rastreo. Cancelación de rodillo. Los circuitos mágicos volvieron a parpadear con los insoportables arcos eléctricos de un cortocircuito, pero Emilia parecía completamente ajeno, imperturbable por ello. En la dirección donde Emilia apuntaba su palma, una gigantesca hoja comenzó lentamente a tomar forma bajo el tejido de patrones azules. Su cuerpo de espada, de decenas de metros de ancho, estaba compuesto de picos parecidos a lava y llamas, flotando inquietantemente en el aire. Simultáneamente, apartó lentamente la niebla que envolvía todo el campo de nieve. Como la espada del juicio, colgaba directamente sobre la cabeza de Jogo. ¿Tan grande? ¿Qué clase de hoja es para tomar tal forma? Jogo ya no sabía qué expresión poner al enfrentar estas cosas. Esa apariencia, seguramente debería pertenecerle exclusivamente a él. En otras palabras, este tipo tenía la intención de humillarlo brutalmente de nuevo, ¿no es así? Esa es una de las dos espadas del dios de la guerra Sababa, que aparece en la mitología mesopotámica. Sul-Sagana. El horizonte del amanecer que purifica los mares. El concepto de horizonte corre a través de él. Un constructo divino capaz de abrazar y exorcizar incluso los 10.000 mares. Este es el extremo del fin del cielo y el mar, el dominio fundente y mezclante. Cuando se le da la direccionalidad del amanecer, significa el horno que derrite todas las cosas, y la pulsación incesante es la llama purificadora que abrasa, exorciza y convierte todo en uno. Emilia explicó amablemente el origen de la hoja a Jogo. Y con cada palabra, el poder de la espada desencadenante del mar se expandió y fortaleció, acercándose continuamente a su fuente original. Al final, aunque la escena no había cambiado, la temperatura de todo el campo de nieve había vuelto al punto donde el dominio de Jogo aún podía manifestarse completamente, incluso volviéndose más caliente que eso. Jogo, que era naturalmente compatible con el fuego y las altas temperaturas, debería haber estado feliz por esto, pero su rostro no mostró rastro de sonrisa en ese momento. Sus ojos inyectados en sangre no se atrevían a relajarse ni un poco. Finalmente, ¿qué podría hacer para resistir el descenso de esa aterradora hoja? ¿No era que sin importar cuánto lo intentara, no podía cambiar la realidad o el resultado, que todo ya estaba predestinado? Jogo deseaba desesperadamente gritar y protestar, pero su cuerpo era más honesto. Mover un solo dedo ya le quitó toda su fuerza. Aunque el miedo era una emoción negativa innegable que también debería hacer crecer infinitamente su energía maldita, simplemente no pudo reunir ningún espíritu de resistencia. Obsérvalo con tus propios ojos, espíritu maldito. Afirmas sin cesar que eres superior a los humanos, que puedes decidir y extinguir sus vidas arbitrariamente. Frente a este milagro cristalino, condensado de la voluntad de la humanidad, ni siquiera puedes reunir el coraje para resistir. La especie humana es aquella que nunca perderá su coraje, sin importar las circunstancias. Una que se levantará para enfrentar cualquier desesperación o dificultad. Esto es, Sul-Sagana. Tras las últimas palabras de Emilia, la colosal hoja finalmente comenzó su rápido descenso bajo el tirón de la gravedad, barriendo hacia Jogo, quien estaba directamente debajo de ella. El espíritu maldito nacido del fuego y la tierra estaba a punto de ser obliterado por el puro fuego que abrasa los 10.000 mares. Yo. Los dientes negros en su boca estaban tintineando salvajemente. Jogo estaba reuniendo frenéticamente toda su fuerza y voluntad, tratando de recuperar la compostura bajo la sombra. Finalmente, en el momento en que su boca se hizo añicos y sangre púrpura brotó continuamente de sus labios, Jogo recuperó el control de su cuerpo. No seré derrotado por un insulto como este, pequeño mocoso. Apretó las manos con fuerza, sin siquiera notar que sus palmas estaban goteando sangre debido a la inmensa fuerza. Impulsado por esta voluntad, la tierra y la lava finalmente regresaron bajo su mando. Montañas masivas surgieron repentinamente desde el suelo del campo de nieve, creciendo continuamente y expulsando fuego, alcanzando lo alto en el cielo para colisionar con la hoja descendente. Desafortunadamente, fue todo en vano. ¡Bum! Fue un sonido y una luz como el principio mismo del universo, una colisión final entre dos objetos del mismo concepto. Este constructo divino era finalmente solo un cuerpo falsificado. Su hoja estaba siendo desgastada y destrozada continuamente, pero las montañas de abajo ardían innegablemente más rápido. Justo cuando la hoja estaba a punto de agotarse, ya no había ninguna obstrucción frente a Jogo. Crash. Después del impacto que hizo temblar la tierra, trabajos perdidos y limitados se disipó, y Jogo finalmente sintió el apoyo del mundo de nuevo. Pero todo esto regresó demasiado tarde. Tum, tum, tum.
Su cabeza restante rodó cuesta abajo por la empinada ladera hasta que se detuvo en una grieta. ¿Es este el final? No, todavía debería ser salvado. Si pudiera luchar fuera de la grieta, su cabeza podría rodar montaña abajo, y podría aprovechar la oportunidad para escapar y esconderse. Mirando la pared de roca justo al lado de su mejilla, Jogo abrió desesperadamente la boca, llena de dientes rotos, tratando de sacar la lengua para un pequeño impulso. Pero fue inútil. Su maldición no venía de un camaleón, un armadillo o una rana, animales que tienen lenguas flexibles. Era imposible. Clan. Una hoja afilada cortó repentinamente por la abertura volcánica en la parte superior de su cabeza. Dime toda la información que tienes sobre tus compañeros restantes ahora. Tierra, bosque, océano. Según la declaración del espíritu maldito de grado especial Maito antes, incluso en el mejor escenario posible, hay al menos 3 espíritus malditos de grado especial acechando en las sombras, incluido Jogo. Por supuesto, los conceptos y desastres naturales ampliamente reconocidos por los humanos a escala planetaria son más numerosos que esto, pero es casi imposible que todos existan simultáneamente dentro de los estrechos confines de Japón. Pero incluso si solo hay 3, si todos intentaran usar simultáneamente sus habilidades especiales para desencadenar un desastre natural, como lo intentó Jogo, la situación inevitablemente se saldría de control. En esta era relativamente pacífica, una cifra de bajas de incluso unos cientos de personas sería una tragedia que conmocionaría a toda la nación, incluso al mundo. Si puedes decirme toda la información claramente y sin reservas, tal vez considere concederte un final rápido. Incluso un espíritu maldito no querría morir de la manera más miserable y triste, ¿verdad? Emilia nunca había matado a ningún humano, pero el enemigo frente a él estaba claramente fuera del alcance de sus preocupaciones. No importa cuánta inteligencia especial y emoción mostrara, un espíritu maldito es finalmente solo un espíritu maldito. Al igual que el propio comportamiento de Jogo mostró, no tratan la vida humana como algo valioso. Incluso la destruyen arbitrariamente. Incluso sin considerar la perspectiva de la justicia o la humanidad, en el momento en que Jogo decidió masacrar otras formas de vida, debería haber estado preparado para ser asesinado él mismo. Si matar al oponente es la mejor opción, Emilia lo haría sin dudarlo. Además, esta enorme barrera no pudo haber sido establecida por un solo espíritu maldito, ¿verdad? ¿Tus compañeros fueron a hacer otras cosas? ¿O están acechando en algún lugar, observándote? Jogo mostró casi ninguna habilidad relacionada con las técnicas de barrera en la reciente batalla. Emilia solo podía adivinar audazmente que el hechicero que estableció esta barrera, que abarcaba la mayor parte de la montaña, era otra persona. ¿Puede un espíritu maldito aprender tal técnica de barrera? ¿O fue quien estableció esta barrera realmente un humano, como el peor usuario de maldiciones, Suguru Geto, al que mencionó Nanami-san? Emilia incluso tenía otro presentimiento distinto. Quizás la ceremonia para suprimir la creación del pseudo dios de la montaña fue un medio para ocultar esta enorme barrera. Pero ¿cómo podría el más fuerte de hace 5 siglos estar involucrado en el incidente actual? ¿Y qué razón tendría el humano más fuerte para ayudar a los espíritus malditos a llevar a cabo sus acciones? Por otro lado, ¿debería Emilia creer que esta vasta barrera, que ocultaba un área volcánica entera, fue establecida en solo un día? Y sin que ningún movimiento fuera detectado por los hechiceros Jujutsu. No te lo diré, pequeño mocoso. Solo mátame si te atreves, jajajaja. ¿Qué pasa si me matas? Los espíritus malditos seguirán generándose infinitamente de la basura de la humanidad. Algún día, alguien me reemplazará y te matará. Jogo, reducido solo a una cabeza y sin ni siquiera sus dientes negros originalmente limpios, todavía habló con dureza. ¿Tiene miedo a la muerte? Por supuesto. Cualquier criatura con inteligencia y emoción desarrollará ese sentimiento de miedo, y los espíritus malditos no son una excepción. De lo contrario, ¿cómo pudo estar tan aterrorizado por trabajos perdidos y limitados que su cuerpo ni siquiera podía moverse? También es precisamente porque posee emociones que absolutamente no puede aceptar rogar lamentablemente antes de morir. No importa si no quieres hablar. Sin embargo, ¿estás tan ansioso porque te mate porque sabes que tus compañeros están cerca? Crees que vendrán a salvarte, así que quieres morir rápido. Clan. La hoja de Emilia cerró repentinamente la boca de Jogo, impidiéndole hacer más ruido. En realidad, después de soportar la tensión de activar forzosamente el mármol de realidad una vez, la energía maldita de Emilia se agotó por completo. Quizás no pudiera exprimir suficiente energía maldita para proyectar ni una hoja más. Pero Jogo no lo sabía, y sus posibles compañeros acechando en la oscuridad ciertamente tampoco lo sabían.
Cuanto más era este el caso, menos podía mostrar debilidad. Debía estar más seguro. Necesitaba hacerles creer que incluso si aparecía otro espíritu maldito, lo mataría sin dudarlo. Mientras tanto, detrás de las montañas distantes, un humano y un espíritu maldito estaban observando esta escena juntos. Eran el usuario de maldiciones Suguru Geto y el espíritu maldito nacido de los sentimientos negativos de la humanidad hacia el bosque Anami. ¿Qué clase de técnica maldita es esa? Asombroso, incluso estando dentro de mi barrera, no pude observar dónde fue llevado Jogo durante ese tiempo. ¿Transferencia espacial, o incluso, otro mundo? Es realmente difícil de tratar. Quizás Jogo, que soportó la peor parte de todo eso, sabe más. Geto, vestido con túnicas monásticas, se sentó allí con los ojos ligeramente entrecerrados, aunque en realidad, estaba mirando atentamente a Emilia. ¿Qué debemos hacer? ¿Deberíamos salvarlo? Pero no puedo estar seguro de cuánta habilidad le queda a ese hechicero después de una pelea como esa. La barrera está cerca de colapsar. Tengo que irme primero. Geto se levantó y caminó hacia las profundidades de la cordillera detrás de ellos, hablando suavemente como si las palabras fueran completamente casuales. Si quieres salvarlo, adelante y sálvalo. No sé si vuestro vínculo vale la pena salvarlo. Si era arrastrado a ese mundo diferente de nuevo, sería una situación en la que ambos morirían. Después de dejar estas crípticas palabras, la figura de Anami desapareció instantáneamente del lugar. En las sombras, donde otros no podían detectarlo, los labios de Geto se curvaron en una sonrisa, alcanzando un ángulo extraño y fantasmal. Solo un espíritu maldito. Es fácil decirlo. Al pie de la montaña, Emilia todavía custodiaba la cabeza de Jogo, pero sus sentidos y concentración estaban sutilmente puestos en los alrededores. De esta manera, podría detectar rápidamente a cualquiera que se acercara y tomar la mejor decisión basada en la situación. ¡Boom! Como era de esperar, Emilia no tuvo que esperar mucho antes de que un sonido viniera de no muy lejos. Inmediatamente miró en dirección al ruido, pero la figura que apareció ante su vista no fue un enemigo. Fue Aoi Todo, que todavía estaba inconsciente pero siendo agitado y girado violentamente por una gran vid antes de ser lanzado hacia él. ¿Quiere sacar primero a los heridos? No. Detectando la anomalía, Emilia giró instantáneamente la cabeza, solo para ver caer una uña floral del cielo, creciendo instantáneamente en un mar entero de flores. El deseo y la voluntad de luchar estaban siendo adormecidos por la técnica maldita especial, pero Emilia, habiendo estado preparado, recuperó sus sentidos inmediatamente, blandiendo su espada hacia la dirección de la sombra negra atacante. Chirrido. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. La hoja definitivamente golpeó, haciendo que el atacante emitiera un grito extraño, y un brazo cortado, mezclado con patrones negros, cayó abruptamente al suelo. Pero el asaltante no mostró vacilación, sacrificando decisivamente la extremidad cortada para escapar del área. Como pensaba, ni siquiera tiene el coraje de ponerme a prueba. ¡Tum! Usando su espada para apoyar su cuerpo agotado, Emilia se dio la vuelta y miró a Aoi Todo, que había quedado desatendido y se había lanzado cabeza abajo al mar de flores. Probablemente no morirá.